como no sabía si me iban a presentar como hacker, que a veces me pasa, y es una cosa que tira un poco para atrás, quería empezar explicando qué es un hacker, intentando desmontar un poco las mitologías que hay alrededor. He traído la definición clásica, que podéis estar leyendo ya, que bueno, esta fue publicada en el 96, por Eric Raymond, que es como una de las personas que más ha teorizado sobre los hackers, y explica, bueno, viene de, originalmente es alguien que fabricaba muebles con un hacha, hack, ¿no?, de cortar con el hacha, y se refiere, bueno, hay varias acepciones, pero habla de persona que disfruta con la exploración de los detalles de los sistemas programables, o sea, de ordenadores que se programan, y que busca cómo aprovechar sus posibilidades al máximo, al contrario que los usuarias normales, que se suelen quedar con lo que le ofrece el ordenador o la aplicación por defecto. Normalmente se habla de hackers como gente que se dedica a la programación informática, pero podemos hablar de acepciones más generales, como empieza a partir de la 7, ¿no? Dice, el que disfruta del reto intelectual de superar o rodear las limitaciones de forma creativa. O sea, alguien que a la hora de relacionarse con la tecnología tiene la curiosidad por saber cómo funciona y por entenderla para poderla transformar y que satisfaga sus necesidades y que pueda sacar de esa tecnología lo que le interesa hacer con ella, ¿no? Y luego está la distinción clásica entre hacker y cracker, que lo tenéis por ahí abajo bueno, no se ve muy bien, pero está en rosa. El cracker sería el malo de la película, o sea, esa persona que aprovecha lo que sabe sobre técnica para entrar a equipos informáticos y para hacer cosas con una ética un poco dudosa. Aunque bueno, los límites entre quién es bueno y quién es malo pues son siempre permeables y se pasa de uno a otro, pero bueno, podríamos entender que hacker es alguien que tiene una cierta ética de la que ahora vamos a hablar. Y cracker sería esa parte perniciosa, oscura de entrar a sistemas informáticos en los que en principio no deberíamos entrar. Esto de la ética hacker, pues hay un señor que se llama Pekka Himanen que ha escrito mucho sobre ello, es como el clásico que se cita a la hora de hablar de qué es esa cosa de la ética de los hackers. Y bueno, se resumen estos puntos, ¿no?, que es la idea de que todo el mundo debería tener acceso a los ordenadores y a cualquier cosa que haya en el mundo que te pueda enseñar o con la que puedas aprender cómo funciona el mundo. Es el lema hacker de Information wants to be free, la información quiere ser libre. También dentro de la ética hacker está la idea de aprender practicando, learn by doing, o como queramos llamarlo en el palabra que queramos usar, que quiere decir, pues eso, mancharse las manos y empezar a hacer cosas y mientras las haces te vas enterando de cómo funciona. Está la idea básica de que ningún ordenador tiene un botón de autodestruirse. O sea, no tengas miedo a pulsarlo porque no existe esa opción. Empieza a utilizarlo y puede ser que funcione, que no funcione, pero romperlo normalmente no pasa solo por usarlo, ¿no? A no ser que lo uses con el hacha o algún tipo de práctica demasiado salvaje. También está la idea en la ética hacker muy difundida de desconfiar de las autoridades y de intentar descentralizar la manera en que se reparten los saberes y en la manera en que se llevan a cabo estas prácticas. Otra máxima es lo de ningún problema tiene que ser resuelto dos veces. Esto quiere decir, por ejemplo, como decía Yune, que no hace falta que todas volvamos a escribir cuál es la diferencia entre feminismo y machismo, sino que con que alguien lo haya escrito una vez muy bien y esté por ahí colgado en un blog, ya solo tengo que compartir el enlace. Relacionado con esto está la idea de la documentación que se hace mucho en los entornos de cultura hacker o del software libre, que es documentar cómo se resuelven los problemas, como cuando en la informática, la programación, pues tú escribes cómo has programado algo, o escribes el código con anotaciones interiores, el código que escribes al programar, vas explicando, ahora esta función hace tal cosa, para que quien acceda a ese código pueda entender cómo está hecho y no tenga que volverlo a hacer. Es la idea del software libre y así es como se replica y cómo hay tantos programas de software libre, porque como sabéis con el software libre tienes la libertad de poderlo copiar, replicar y modificar, con lo cual si quiero hacer un programa nuevo no tengo que empezar desde cero, sino buscar uno que tenga una funcionalidad parecida y tunearlo un poco para que llegue a hacer lo que yo quiera. Otra idea que está muy arraigada en la cultura de la ética hacker es esto de que una persona que hackea
debe ser juzgada por sus logros o por su habilidad hackeando y no por criterios como título, edad, raza o posición social. Esto está sacado del libro este de Gimanen y, como veis, no dice sexo, género o algo así, y ahora en la siguiente diapositiva hablamos de ese tema. Pero bueno, es una idea un poco de la meritocracia, que también es cuestionable, pero en las comunidades hackers lo que se valora es tú qué has hecho, no me cuentes quién eres, sino qué has hecho, qué sabes hacer. Está la idea esta, que puede ser a veces un poco ingenua, pero muy ilusionada con los ordenadores, literalmente dice Pekka Gimanen, los ordenadores pueden cambiar tu vida mejor. Y por último, dentro de la ética hacker, pues también está todo el tema de la defensa de la privacidad, de la que también hablaremos luego. Esto que veis en esta siguiente es un fragmento también del libro este de ética hacker. Bueno, no, espera, primero os voy a leer otro trocito de Gimanen que dice que esta eticidad hacker requiere responsabilizarse respecto a las consecuencias futuras de las tendencias dominantes y tener la capacidad de imaginar el mundo de forma diferente a la actual. Esta responsabilidad significa ocuparse de los demás como fin en sí mismo, con el deseo de eliminar de la sociedad red la mentalidad de supervivencia que consiste, perdón, me lo salto, dice que, bueno, que los hackers tienen que estar todo el rato intentando ayudar a que aquellos que han quedado abandonados en los márgenes de la supervivencia se incorporen a esta sociedad de red, ¿no? Intentando que no haya gente que se quede fuera. Pues esto está cogido del mismo libro este de ética hacker y dice: un hacker es una persona que ha dejado de utilizar su ordenador para sobrevivir y ha pasado a los estadios siguientes de disfrutar, ¿verdad? Él, o en teoría, aunque en muy contadas ocasiones, ella utiliza un ordenador. Es la única mención de todo el texto a esta cuestión de la desigualdad de género. Y no vuelve a problematizarlo ni nada. Esto pasa mucho en toda la literatura hacker, ¿no? Hablamos de igualdad, bueno, de accesibilidad, de que todo el mundo puede ser hacker, la meritocracia. Y luego, bueno, ¿por qué la mayoría sois hombres blancos, heterosexuales, occidentales, de edad media, tal? ¿No? Pues eso hay que mirárselo. En el cuadro de abajo veis, es muy difícil contabilizar cuántos hackers hay, porque de hecho se supone que si eres hacker no lo dices. Pero bueno, un indicador que podemos usar es mirar las comunidades de software libre, que sí son gente mucho más visible. Y el único estudio así que tenemos más solvente es uno de la Comisión Europea de 2006, que dice que en las comunidades de desarrollo de software libre solo el 1,5% son mujeres. Pero claro, como cada vez que contamos la historia, depende de quién cuente la historia, se visibiliza, se sabe más o menos cuántas mujeres hay de verdad involucradas en esto del desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, ¿conocéis a esta mujer? ¿Nadie en toda la sala la conoce? Eso era. Esta es la primera persona que ha programado algo en la historia de la humanidad y es una mujer. Nació en Londres en 1815 y ella cogió una máquina que ya existía, que era una calculadora mecánica de un señor que se llamaba Charles Babbage, y fue la primera que utilizó la programación para ir más allá de solamente la calculadora y pensó que esta ciencia de la programación, de la computación, podía hacer más cosas aparte de calcular y juntar números. ¿Y esta? Hedy Lamarr es, aparte de actriz de Hollywood, como podéis ver en el tipo de fotografía, y muy guapa, y antes estuvo haciendo pelis en Europa porque era de Austria. Pues es una mujer que en los años 40 empezó durante la Guerra Mundial. Ella era ingeniera de telecomunicaciones y estuvo pensando sistemas de comunicación cifrada, y fue la que se inventó una cosa que se llama modulación de señales en espectro expandido. En principio era para poder, pues eso, que hubiera comunicaciones militares secretas. La primera vez que se utilizó realmente esa tecnología fue durante la crisis de los misiles de Cuba,
Se sigue utilizando con fines militares como la mayoría de toda la informática en su historia, pero a partir de los 80 se empezó a aplicar y es la raíz de la tecnología Wi-Fi. O sea, la Wi-Fi también la inventó una mujer que además hacía pelis y se la conoce probablemente más por esas películas. Estas chicas se las conocía como las Refrigerator Girls, las chicas del refrigerador, porque trabajaban en este ordenador que es conocido como el primero, aunque bueno, en realidad como todos los inventos del siglo XX es un poco controvertido cuál fue el primero, porque había otro en Alemania a la vez y tal, pero bueno, uno que se conoce como, si no el primero, uno de los primeros ordenadores. Del tamaño que eran los ordenadores, esto tenía 167 metros cuadrados. Se inauguró en el año 46 en la Universidad de Pensilvania y está pasado a la historia como un invento de John Presper Eckert y John William Mauchly. Y estas eran las chicas del refrigerador, porque el ordenador alcanzaba a muy alta temperatura y tenían ventiladores. Y durante mucho tiempo se creía que estas fotos pues, eran modelos que estaban ahí posando, hasta que en los 80 alguien se puso a revisar la historia. Y en realidad eran ellas 6, en las fotos solo salen 4, que estuvieron programando todo lo que hacía este ordenador. En su día no se la reconoció, probablemente, aparte de por todo cuestiones culturales, para no reconocerles la categoría salarial. Se les pagó todo esto a estos dos señores como inventores. Y porque ellas hacían un trabajo de picar código, de estar ahí muchas horas haciendo programación. Y eso pasó mucho durante los años 40, en un contexto en que los hombres estaban en la guerra, las mujeres se quedaban en casa en Estados Unidos. Y igual que muchas iban a trabajar cosiendo en las fábricas, poniendo tornillos, había muchas que estaban programando. Y entonces en los años 40 y luego siguieron en los 50, gran parte de la programación que dio lugar a lo que conocemos ahora como la computación, los ordenadores que usamos aquí, pues fue hecho por mujeres y eso no está reconocido. Vale, perdón. Y luego encima pues podemos hablar de qué entendemos por tecnología, porque al decir tecnología todos pensamos en el ordenador, pero bueno, aquí en la imagen estáis viendo unas tecnologías que mi madre puede usar perfectamente, incluso cuando se rompe más o menos arreglarla, entender qué está pasando y tal. Y mi padre, señor doctor, investigador en medicina, para él son un completo misterio, ¿no? Entonces, depende de qué entendamos por tecnología, como lo contemos. Puede ser que las mujeres durante toda la historia hayan sido las que más han estado desarrollando la tecnología. Puede ser que esas brujas fueran las que más sabían de tecnología. Y bueno, frente a esto hay mucha también teoría feminista. Si entendemos la tecnología como cualquier técnica práctica que nos ayude a mejorar la sostenibilidad de la vida, pues las jefas somos las personas que hemos sido socializadas como mujeres por aquello de que nos dedicamos a los cuidados y tal. De todas maneras, si volvemos a esto de... Ups, no sé qué ha pasado aquí, que hay algún carácter raro. Si volvemos a esto de entender la tecnología como, o sea, irnos a la parte dura, digamos, del hackeo, de que las mujeres tienen que estar haciendo informática y tal, también hay mucha gente que ha estado estudiando cómo son las comunidades de software libre, cómo son pues las facultades de informática, cómo hacer que las mujeres se impliquen más a la hora se sientan más cómodas a la hora de estudiar y de aprender sobre tecnología informática. Y bueno, hay un montón de decálogos y tal. He traído este que es muy temprano, es del 96, de Valerie Aurora, que es una mujer experta en Linux, que es el sistema operativo libre, y que además bueno, escribió esto y ha tenido bastante recorrido luego. Y hablaba de esto de reconstruir la imagen y la visión femenina de la tecnología, recuperar la memoria histórica, que es lo que yo he intentado hacer en los 10 minutos anteriores, buscar nuevas referencias invitando a mujeres, que se vea que hay mujeres haciendo cosas para que no te sientas un bicho raro y te puedas sentir identificada con mujeres a las que también les interesa la tecnología en estos pues hacer visibles usos y prácticas diversas, pues
por supuesto, no dar soporte a chistes sexistas en espacios donde se hable de tecnología. Y esto que he puesto en negrita, que parece una tontería, pero es muy importante, lo de no le cojas el ratón, déjale que lo haga ella, ¿no? Cuando estás dando un taller, estás explicando a alguien cómo se utiliza un ordenador, eso de cogerle el ratón y decir que espera, que se hace así, no está muy mal, porque si no lo hace esa persona, no va a aprender a hacerlo, ¿no? Si solamente te ve hacerlo, si no dejas que tú toques el ordenador y machaques el teclado y estés ahí en contacto con la tecnología, es difícil que puedas apropiarte de ella. Y bueno, esto quería traerlo porque esto es un colectivo de Cataluña que se llama Donastec, que han hecho un montón de investigación sobre todo esto, están haciendo un trabajo de visibilizar a mujeres hackers, también están haciendo este trabajo de construir lo que tenemos sobre tecnología y lo que no. Y podéis entrar como también se mueven por la ética hacker, podéis entrar a la web y todos sus materiales están ahí colgados y es bastante interesante. Entonces, si os interesa el tema, podéis entrar a donestec.net y descargaros todas estas investigaciones. A la hora de pensar por qué tenemos que fomentar que las mujeres estén implicadas en esto de hacer tecnología, en desarrollar productos informáticos, bueno, pues hay una cosa muy obvia, que es la cuestión de paridad, no hay que explicarla aquí, ¿no? Pero también tenemos que entender que la tecnología no es neutral, ¿no? Que cómo está diseñada la tecnología fomenta determinados tipos de prácticas. Entonces, tenemos un problema, como decía antes, que es que vas a Silicon Valley o vas a cualquier sitio donde se esté diseñando tecnología y a pesar de que dicen que funciona con una meritocracia, el 90% de la gente que tiene poder en esos espacios son hombres blancos, heterosexuales, occidentales, jóvenes, tal, o de edad media. Eso quiere decir que cuando piensan en la tecnología están impregnándola de sus valores, ¿no? No pensemos que la tecnología es una cosa neutra que depende del uso que haga de ellas, no. Solamente como esté diseñada te está condicionando para poder hacer unas cosas u otras con ella. Entonces necesitamos a muchas más mujeres escribiendo código y pensando cómo va a ser Facebook, por ejemplo, igual que necesitamos a muchos más negros, cojos, ciegos, maricas y gente que hable euskera, porque si solamente lo va a pensar gente en el perfil de señor blanco americano tal, pues no podemos esperar que esa tecnología nos dé soporte para nuestra diversidad. Por ejemplo, en Facebook, hasta hace bien poco, bueno, no sé ni cómo está ahora, pero te hacen elegir entre hombre o mujer, ¿no? Y no admiten otro tipo de identidades. La forma también en Facebook, esto que te dicen que tienes que decir si estás soltero, en pareja, pues están ahí promoviendo un tipo de formas de relacionarse de familia que se corresponde con los valores occidentales, patriarcales, dentro de lo que es la cultura anglosajona, pero no permiten que te definas de otra manera, ¿no? O una cosa más accesible, la Wikipedia, que es el sitio en el que muchísima gente acudimos para buscar información. También allí los números de participación son mucho mayores en el caso de los hombres, y eso quiere decir que son hombres escribiendo la historia, lo que nosotros entendemos como historia, hombres occidentales, blancos y todo eso de nuevo, ¿no? Entonces también tendremos que fomentar que haya gente más diversa escribiendo en la Wikipedia. Y luego ya si entendemos esto del hacking, como decía al principio, en aquellas acepciones del final de cualquier persona que tenga curiosidad hacia las tecnologías y que intente utilizarlas de maneras diversas, no solo hackea el señor o señora que está escribiendo código, sino que también hackea mi madre cuando coge una receta de cocina y se inventa otra manera distinta de utilizarla, cuando le saca funcionalidades a la Thermomix que nadie nunca había pensado. Y por eso esta cosa de las hackeresas, de hablar como entender que todas las personas podemos ser sujetos empoderados, que tengamos esta actitud curiosa hacia las tecnologías. Por traerlo un poco más a hablar de las redes sociales, que era lo que estamos hablando aquí hoy, pues una manera de ser hackeresa es leerse los términos de servicio de las redes sociales.
de las redes sociales y de todos los servicios que utilizamos en Internet, del email en Gmail o de lo que utilicemos los servicios comerciales. Esto no lo suele hacer nadie porque es bastante largo y aburrido, pero estamos firmando un contrato con la empresa con la cual estamos utilizando los servicios. Cuando estamos usando Facebook o Twitter o Gmail, tenemos la idea de que es gratis. Bueno, es gratis porque el producto somos nosotras, ¿no? Lo sabemos, que estamos dándole nuestros datos y son lo que están comerciando. Es muy importante esto de leer los términos de servicio. Os traigo esta web que está en inglés, pero si podéis leer en inglés es bastante recomendable, porque hacen eso que deberíamos hacer todos, que es leerse los términos de servicio y resumirlos. Entonces, la dirección es TOSDR, Terms of Service I Didn't Read, los términos de servicio que no leí, y ahí lo cuentan. Es una labor de hackeresa entrar aquí, pues si está en inglés, contárselo a gente que no pueda leer en inglés y difundir que todo el mundo nos leamos los términos de servicio. Una vez leído esto, el siguiente paso es tunear al máximo las redes sociales que utilizamos. Esto es la pantalla de configuración de privacidad de Facebook y lleva aproximadamente, no sé, hora y media de tu vida llegar a comprenderlo todo y a configurarlo todo, lo cual es bastante tedioso y mal, o sea, si tienes en cuenta que para darte de alta solo tarda 5 minutos, ¿no? Pero bueno, el caso es que está ahí, tiene un montón de opciones de privacidad y no tenemos por qué estar en Facebook mostrando lo mismo a todo el mundo, podemos hacer grupos, hay un montón de opciones para estar ahí de una manera mucho más segura. Entonces, potenciando esta cosa de la cultura hacker, que decía, de tener curiosidad por saber cómo funcionan las herramientas y tal, podemos conseguir que la gente, que las chicas jóvenes dediquen más tiempo a intentar entender pues una cosa, en principio, que debería ser tan simple como cómo funciona su cuenta de Facebook y saber cada vez que comparten algo quién lo va a ver y quién no, y poder tunearlo lo máximo en la medida de sus deseos. Voy a ver un momento. Bueno, con esto quizás conteste en parte a la pregunta sobre la educación con una autopromo, porque disclaimer, esto es un proyecto que estamos desarrollando en 14.cc, que es con el colectivo con el que hacemos estas cosas. Nuestra idea es que... No consigo abrir el agua. En los espacios de educación formal nos está enseñando sobre todas estas cosas que he contado un poco por encima, de la ética hacker, de la cultura digital, de cómo sacar el mayor provecho de las redes sociales, de cómo estar en ellas entendiendo sus riesgos pero utilizando toda la potencialidad, de cómo pues cuestiones como la netiqueta, como formas de comportarse y de habitar en la red. No se está hablando de ello en los espacios formales, porque también hay un bache generacional, una brecha, y pues hay mucha gente que no tiene la formación, tampoco se está hablando de ello en el entorno familiar o cercano. Y bueno, pues nosotros somos un grupo de gente que sí que somos un poco frikis de esto y sí que estamos hablando de ello y sí que sabemos un poco, queremos compartir nuestros saberes en torno a esto. Estamos desarrollando esta unidad didáctica que se llama Ética para Jóvenes Hackers. Aproximadamente en marzo, sí, en marzo lo tendremos colgado en una web bajo licencia libre para que todo el mundo que pueda estar interesado se lo descargue, y con la idea esa de que sirva para que se descargue y se tunee, se reproduzca y cualquiera que quiera pueda cogerlo y ir produciendo más nuevos materiales. Hemos estado buscando y hay muy poco escrito en español sobre esto. Entonces nos gustaría pues ir aumentando la literatura. Ahora mismo estamos bueno, en el crowdfunding, que es esta cosa que se hace para conseguir financiarlo colaborativamente, pero ha sido elegido por la Universidad Internacional de Andalucía, nos financian una parte, con lo cual sí que seguro que lo vamos a hacer y estamos en ello. Si os interesa, pues podéis entrar a 14.cc. Y bueno, también quería hablar así un poco por encima de ciberfeminismo, como recuperando pues un poco desde el feminismo cómo se habla de todo esto. No voy a entrar mucho en detalle, pero hay una parte... Aquí también faltan letras, perdón.
Muy interesante, que es cuando las feministas empiezan a hablar de sujetos cyborgs. He traído aquí a Donna Haraway, o el manifiesto de la zona mutante de las Matrix, que es del 1996, hace ya bastante tiempo. Y bueno, resumiendo, que creo que me estoy pasando de tiempo, básicamente, pues bueno, de estos discursos feministas que hablan sobre, que están en el origen de la teoría queer, que hablan sobre las identidades cambiantes y cómo podemos pues inventar nuevos sujetos, están muy arraigados con la cultura de Internet, porque en Internet puede ser lo que quieras y es bastante empoderador y sugerente. Y traía aquí también el trabajo de María PTQK, que es otra persona a la que hay que seguir muy de cerca si nos interesa el ciberfeminismo, porque es muy lista y mola mucho lo que escribe, que habla de esto del... Bueno, esto es su laboratorio feminista cyberpunk, que es un prototipo muy interesante. Pero bueno, ella cuando estudia la ética hacker, intenta hablar de una supuesta cultura hacker feminista, hace mucho énfasis en lo que el feminismo puede encontrarse más con la cultura hacker, es la parte de valorar la comunidad, los cuidados y lo común, el procomún, los saberes compartidos. Y por ahí el feminismo y la ética hacker tienen mucho que decirse, y ahí están la mayoría de las conexiones más interesantes. Para terminar, quería hablar también de todo esto de las identidades en relación a todo lo que podemos aprender del ciberfeminismo, de la teoría queer, y cómo eso entra totalmente en conflicto con la visión identitaria que se tiene de las redes sociales comerciales. Este señor, que es Mark Zuckerberg, a él le va el soldazo que tiene en decirnos que seamos una sola persona con nuestro nombre y apellidos en su red social Facebook, que, como sabéis, obligatoriamente, según los términos de servicio, que seguro que habéis leído, tienes que registrarte con tu nombre y apellidos. De hecho, por ejemplo, lo de feministas ácidas, le borraron el perfil con la excusa de que se llaman feministas ácidas y no Irene, como se llame esta chica, ¿no? O sea, que lo utilizan como excusa para quitarte de en medio, y en realidad lo hacen porque, bueno, su negocio está en vender perfiles de consumidores. Entonces necesitan que sean... Ellos hablan de... Bueno, la frase está de Zuckerberg, de la era de la privacidad ha muerto. Él habla en público mucho en discursos como de la honestidad. Entonces, pues, ¿para qué te vas a esconder? Utiliza tu nombre y apellidos, di quién eres, dónde vives. Porque a ellos les interesa que el perfil este de consumidor, que luego le venden a las empresas de marketing, sea lo más fiel posible, que se corresponda a lo máximo con una persona consumidora, para poder predecir sus hábitos de consumo y saber a quién venderle cosas y la publicidad y tal, ¿no? Esto es una falacia completamente absurda, que Mark Zuckerberg no puede mantener, porque es como si él no se comportara de manera distinta con su novia, con su compañera de trabajo y con su abuela. Todo el mundo tiene distintas identidades. Entonces, frente a esto que nos cuentan desde las redes sociales comerciales, que por cierto ni siquiera hay por qué hacerlo, porque bueno, Irene podría haberse llamado María Pérez, aunque no sea su nombre, y haber tenido ese perfil, o podría haber pasado esa hora y media tuneando su perfil en Facebook para tener distintas opciones de configuración y tener un perfil público más adecuado a la no censura y pasar los contenidos censurables por otro lado y tal. Bueno, que hay muchas formas de hacerlo. Yo quería traer aquí la idea de recuperar la cultura del nick, que viene de las comunidades hackers, o la cultura de crearte tu propio personaje o todos los personajes que te dé la gana. Esto potencia mucho la seguridad en Internet, porque tú no tienes por qué exponer tu propia personalidad. Está habiendo casos ya documentados en Reino Unido bastantes, y que es donde ha saltado la opinión pública, supongo que en otros sitios también, de adolescentes, o gente que ya tiene sus 22, 23 años, está empezando a buscar trabajo y tiene que ir al juzgado a cambiarse su nombre y apellidos, porque tiene Google totalmente lleno de cosas que hacía de adolescente con su nombre y apellidos, que no están muy bien cuando quieres ir a buscar trabajo. Por esto de que hemos perdido la cultura del nick, porque usamos lo mismo que pone en nuestro DNI o en nuestro pasaporte. Y bueno, también dentro de la cultura del nick está la cultura de los foros, de las comunidades virtuales, donde puedes ir a encontrarte con gente afín, a encontrarte con gente con la que compartir saberes de cuestiones específicas que te interesan.
más allá del espacio tipo 20, Facebook o Twitter, que es como más generalista. También se puede hacer grupos en Facebook y grupos en 20, ¿no? También, sí. Pero bueno, la idea es pensar Internet como un sitio donde puedes encontrarte con la gente de tu comunidad, con la comunidad que te dé la gana, con todas las que te dé la gana y con las entidades que te dé la gana. Eso es mucho más empoderador que esta visión monolítica de la persona de identidad única de la que nos habla Zuckerberg.